grabando, sí, muy bien. Bueno, Estamos ¿cómo están arrancando hoy? recién o estamos con la almohada pegada. No, nada, yo hace rato estoy. Ah, qué bien, Nico, qué bien. Yo ya atendí un paciente y todo. No, a la mañana es terrible. Sí, no, pero bien, bien. Bueno, bueno, yo, yo había pensado un tema que se fue reformulando en este tiempo y todo empezó con una charla que tuve con Pau. Ella en un encuentro de vino y psicoanálisis me comentó que iba a abordar el tema de cuando el analista se pone como ejemplo, en qué situaciones. Eh, y me pareció muy interesante porque nunca lo había pensado y me dieron ganas como de tener esa, de conversar esto con ustedes. Pero después un poco mi idea fue cambiando respecto a cuando el analista se pone como ejemplo. No sé si lo llegaron a hablar así en el encuentro que hubo, pero pensé en qué situaciones uno escucha cosas del paciente donde se ve reflejado y uno interviene como cree que su analista intervendría o como intervino con uno. Es algo que me ha sucedido y generalmente lo pienso como un obstáculo porque no sé qué estoy escuchando. Si estoy escuchando algo del paciente, y es difícil pensar esto sin referenciar un caso, no sé si estoy escuchando al paciente, si es un efecto de mi análisis, si caigo en una trampa medio especular. O sí, también otra que puede pasar, que es, viste, como que en el psicoanálisis no hay muchos, no está el manualcito de que te diga qué es lo que tenés que hacer, ¿no? Como si un poco ampararse en la intervención del analista, de uno, te marcara una dirección. Entonces, eso me... O también podés caer en una trampa super yoica, Sí, esto también, sí. de pensar, bueno, seguramente acá hay algo mío, entonces yo se lo estoy diciendo porque hay algo que no estoy escuchando mío. Bueno, creo que la única manera de saberlo es después supervisando y llevándolo a análisis, sobre todo llevándolo a análisis, capaz, eso, ¿no? Perdón, vos decís que es en esta cuestión de tomar un poco la referencia al analista de uno, ¿es que marca una dirección en esa intervención que uno haría y se descubre interviniendo con el paciente? ¿O marca un modo? Un modo, Porque vos ¿Estilo sentís. decís vos? Claro, un modo, un estilo, porque vos sentís que esa intervención que le replicás a tu paciente es una dirección, es una orientación, trae o es más no sé, lo pienso. Ah, no, para pensar la dirección es un montón, a partir de una intervención solamente, ¿no? Capaz que es un estilo, capaz que es algo que es un efecto de mi análisis donde me permite escuchar mejor, ¿no? mm, Capaz, pero viste, estoy como en esa disyuntiva. Y de hecho, mi idea para pensar, de hablar hoy, siguió hasta el punto de preguntarme si no se aprende un poco a ser analista a partir del propio análisis. No digo que solo sea eso. Yo escuchaba en un reel a Jorge Reiter que decía que la experiencia de haber sido escuchado en un análisis ayuda a los analistas, o a los potenciales analistas, a poder escuchar mejor. El hecho de haberse escuchado, haber sido escuchado. Entonces es como que estoy un poco en esa disyuntiva de no sé dónde termina siendo, no sé si es un obstáculo, no sé si es algo como dijo Pau, una trampa super yoica. Pero lo que acabas Pero de decir me parece más como va en la línea de tener cierta predisposición al inconsciente y al análisis, o sea, el haber sido escuchado nos da cierta garantía de que la cosa funciona y entonces uno lo propone o va por ese lado, que es distinto de la cuestión del juego de las intervenciones, el estilo, el modo, la dirección de la cura, eh, porque claramente partimos de que no tenemos manuales, entonces hay algo de no saber cómo hacer. eh, pero a mí me cuesta pensarlo porque o sea, primero esto, yo no tuve un solo analista.
tampoco puedo decir que es un análisis. Sí creo que fueron distintos análisis con distintos analistas trabajando tal vez temáticas similares dependía de la escucha. Entonces, y estos analistas tienen un estilo muy distinto al que yo podría tener como analista, pero excesivamente distinto. Entonces no puedo como identificarme con ninguno de mis analistas en el estilo, por ejemplo. Pero no te pasa, yo he tenido a lo largo de mi vida tres analistas y a veces me escucho y digo, ay, así, esta es una respuesta o un modo de decirlo que hubiera dicho fulanita o fulanita. Esto es mi analista actual. Como que a veces me descubro en eso. Obviamente el estilo no es el mismo porque cada quien tiene una impronta, pero Pero ¿y qué, a qué responde ese modo para vos? no lo pensé. ¿Qué, No qué, sé. qué, qué ocurre cuando uno se encuentra? Porque vos lo estás diciendo como que te lo encontrás después de ejercer la Sí. intervención, el decir en un análisis con tu paciente, te lo encontrás después con, ah, esto es... Y mis primeras dos analistas compartían algo para mí, por suerte pude salir, que a mí me parece que las dos eran bastante super yoicas, obviamente uno en ese momento no se da cuenta. Entonces lo que puedo pensar es, digo, bueno, quizás intervine de alguna manera super yoica cuando me escucho con eso. Mm, Eh, no sé, con mi analista actual me parece que más bien todo lo contrario, desarma un poco esa cuestión tan exigida. mm. Y entonces vos te Sí, encontraste con comparto. esa cuestión súper yoica, pero no te la encontraste con tus pacientes. Claro, que no sé si, no tengo ninguna intervención presente, pero sí recuerdo haber pensado, ay, mirá, así le hubiera dicho fulanita, después de que me escuché decirlo, ¿no? Entonces, la verdad es que no me acuerdo qué dije, pero sí el modo de decirlo. Y digo, bueno, quizás tenga que ver con eso. No me acuerdo qué he dicho como para decir, sí, era eso. No. Yo, sin simplificarlo, creo que esto trae luz en una problemática, que es que somos hablados. Algunas veces en análisis detectamos que somos hablados por nuestros padres, por nuestra pareja, replicamos cosas. Mucho más nos damos cuenta cuando empezamos a atravesar un análisis que en otros momentos. Digo, está uno más entrenado, tiene más escucha como paciente cuando va avanzando en el análisis para entender eso o para que aparezca eso. Bueno, como analistas parece que también nos encontramos con esto desde nuestros analistas, ¿no? Creo que en ese punto lo importante es de vuelta entender que somos hablados, de vuelta entender que esa intervención o ese modo aparece en los análisis que conducimos y... Pero esa figura del otro cambió, ¿no? Porque el ser hablado por los padres, yo qué sé, abre a la apertura subjetiva. Vos decís, ah, estaba diciendo esto igual que mis padres que me dijeron, lo estaba replicando. Soy un títere en el habla de mis padres. Y ahí hay una propuesta donde hay una lectura subjetiva y hay un corrimiento. Pero como Mm. analista no estás como sujeto. Entonces ese ser hablado, ¿no? Es otra complejidad, me parece, que aparece ahí. Qué complejo. Si como analista no estás como sujeto, entonces, ¿cómo se puede ser hablado? Solo lo podría pensar esa contradicción desde la teoría, porque en los hechos uno es hablado, pero se abstiene, en todo caso, como analista. Bueno, Pienso en la abstinencia ahí, ¿no? De que no se trata de que a uno no se le jueguen los temores superyoicos o todas estas cosas que nosotros hablamos acá, sino de que en realidad es con esas cosas que escuchamos y tratamos de discriminar qué es lo que tiene que ver con lo que se nos juega a nosotros que con
de nuestra historia, lo que sea, que con lo que tiene que ver con el caso propiamente dicho. ¿De qué nos abstenemos entonces? Nos Eh, sostenemos de nosotros mismos, en De el ser mejor de los habladas, casos. de lo que fuimos hablados, tal vez. de eso De que las se cosas que... expresa en los pensamientos, ¿no? Cuando uno Exacto, dice, sí. pensé Sí, sí, esto y no, sí, no, sí, no, no voy a decir esta cosa o demás. sí. Pero en ese momento en que uno piensa eso, no sé si está tan seguro de leer el pensamiento como algo que viene de un otro. Uno dice, pensé esto, me voy a No, abstener, no, no, no lo voy a decir, no me parece, pero ese pensé esto, en lo que estamos diciendo, es un pensamiento añadido de un decir del analista, por ejemplo, del analista de uno, ¿no? Uno dice, esto hubiera dicho y te abstenés, como mi analista me decía, ese pensamiento, esto hubiera dicho, es mucho más claro que tiene un texto escrito por un otro, pero nuestros pensamientos, sin eso, sin esa escena, nuestros pensamientos habituales frente a un paciente, nuestros prejuicios y todo eso, no sé si estamos tan claros de que eso también es un texto escrito por el otro. sí, claro. No solamente se trata de intervine como mi analista lo hubiese hecho, sino capaz estoy hablando como mi padre, ¿no? Se refirió a mí en algún momento, ¿no? Eh, Sí, pero es sí, cierto, eso no es claro. Y además, cuando uno está escuchando, eh, aparecen mil cosas. Yo no sé si les pasa a ustedes, pero ah, yo muchas veces pienso en otras cosas, como que por momentos me eyecto de la situación. Bueno, algo sí. puedo ubicar a veces, ¿no? Alguna dificultad con la temática o algún modo de evadirme de la angustia, bueno, en fin. Pero uno cuando está escuchando piensa un montón de cosas, además de lo que le diría al paciente o no, o de estar simplemente tratando de ver de qué se trata lo que está diciendo y no pensar en decir nada. En eso que dijiste, no me quiero mucho del tema, pero cuando te eyectas, cosa que a mí también me pasa, no seguís escuchando. Si algo dice el paciente que resuena distinto, ¿no la agarrás? No te digo siempre, pero a mí Sí. me quedo como la atención flotante, parejamente flotante sigue estando ahí. Capaz que no. Tomo un poco de distancia del contenido, del afecto, porque es un montón, pero capaz que eso es necesario para poder agarrar, lo estoy Ujú, pensando ahora, eso que suena distinto. O incluso advertirse de que uno se eyectó y hacer de eso una intervención en función de a ver qué está pasando acá, ujú. con lo que dice el paciente. Entonces, cuando yo quedo eyectado, uy, no, tal vez producto de lo insoportable, del bla, 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 o de un padecimiento que no, como que no te deja salir, ¿viste? Como que todo es como metonímico, ¿viste? No encontrás la posibilidad de agrietar nada de eso, de agujerear algo de ese discurso y como que, sí, bueno. Pará, salgo un rato y vuelvo a entrar, ¿viste? Capaz que es eso. Igual, ahí yo creo que hay un recurso que podría ser conflictivo, pero que hay que reconocer, que no se sale a ningún lado. O sea, vos usaste palabras fuertes, Pau, me eyecto, ¿no? Y en realidad me parece que no. O sea, se presenta más mi yo, diría yo, ¿no? Me pongo a Mm, pensar en cosas. Entonces no estoy tan atento en la escucha de lo que está diciendo. Ahí es donde yo digo, me parece que no. No sé si te eyectas del todo. No sé si ese efecto, o sea, si estamos pensando en somos hablados por el otro, yo lo pensaría como efectos. Cuando vos tenés a tu paciente adelante y de repente apareció un decir desde tu analista y produjo una división subjetiva, no, yo hubiera hecho y te abstuviste, ahí hay una presencia más subjetiva. En esto que estamos diciendo hay una presencia más yoica. Uy, estoy mm. pensando en cualquier cosa, estoy pensando en que tengo que ir a buscar la ropa en la verdad, por decir boludeces, ¿no? Y entonces dejé de escuchar. Ahí aparece la figura super yoica.
estás dejando de escuchar. La figura superyoga también puede ser que no se nombre tanto y diga, escucha todo, ¿no? Hay que escuchar No, todo. igual no es que dejo de escuchar. Yo estoy Exacto, ahí. Estoy exacto, pensando en otras cosas, pero estoy exacto. Bueno, entonces te lo voy a poner en ese esquema. Ese es el asunto. Una figura es más subjetiva, otra figura es más yoica. Pero ¿te eyectaste? ¿O el hecho de que estés pensando y que se presente tu yo es un efecto de lo que estás escuchando? Como vos decías, Nico, bueno, me voy porque esto es abrumador y todo eso. ¿Y acaso no es un recurso para seguir escuchando? Pero en el mejor sentido, ¿eh? Digo. Sí, sí, A sí. mí me ha pasado, voy a poner ejemplos que siempre son más ilustrativos. A mí me ha pasado con pacientes que de repente no me encuentro pensando en esto, en lo otro, sí, pero sí me encuentro que hay algo del decir del paciente que me pierde, que no entiendo Mm, por dónde va, qué pasa, qué esto, qué lo otro. Y ahí es donde de repente es como cuando uno lee y no puede estar pensando la lectura. ¿No? O como que algunas veces uno lee y se deslizan las palabras, no está el pensamiento más la lectura. Entonces, me parece que en esos momentos hay algo de la lectura posible, que si yo me detengo en tengo que pensar todo o no tengo que pensar esto o no, me pierdo de la lectura. Y en esos momentos es donde de repente se abre como una especie de abanico de posibilidades donde tomo alguna cosita, mm, intervengo y todavía, y por ahí pasaron 5 minutos de todo un relato que me perdió, pero sin embargo en todo ese relato que me perdió, algo quedó por acá resonando, algo quedó por acá resonando y eso, sobre eso intervengo. Entonces, yo digo, algunas veces ese pensamiento que me abstrae, en realidad es conducente para rescatar que en esa maroma de palabras que el paciente usa y que muchas veces por ahí las usa para perderte, uno pueda como detectar lo que no está diciendo cuando está diciendo, aquellos significantes que resuenan, ¿no? Como glu, glu, un montón de palabras, 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 y decís, pero esto suena más a que está evitándose hablar de otra cosa que a que está diciendo cosas. Entonces, si nos detenemos en todo lo que dice, cuál un sentido, y yo me puse a pensar en el ave rap y claro, estoy yéndome, pero son para mí como recursos de la escucha. mm. Sí, sí, coincido que son recursos. Y cómo la intervención en este caso, Nico, parte muchas veces de lo que nos genera la escucha del paciente. Sin que tenga Sí. que ser intervenir desde la contratransferencia a lo freudiano, como también nosotros hacemos algo, no solamente o sea, no solamente intervenimos cuando el paciente se percata de algo que dijo, capaz ahí ni siquiera es necesario, pero como muchas veces nosotros terminamos haciendo uso de lo que de lo que nos pasa en el cuerpo, de cómo se nos va la cabeza, eh, para volverlo un material de lectura y volver. Bueno, nunca nos fuimos, ¿no? Pero tal vez para marcar algo ahí, ¿no? Y en esas situaciones es donde a mí se me enciende de nuevo el deseo, ¿viste? Como que el deseo de analista está, por momentos entra como en un estado de reposo, ¿viste? Como que se duerme, y cuando me doy cuenta de que estoy escuchando algo donde el paciente busca perderte, o digo, che, ¿por qué en vez de hablar, me está leyendo los mensajes de WhatsApp porque no se quiere perder ni un punto ni una coma de lo que pasó en la semana o de la discusión que tuvo? Cuando uno vuelve eso algo que no tiene que dar por entendido, eh, y ahí es como que se me enciende de nuevo la chispa. Y generalmente pasan cosas copadas después de eso. Como que ese efecto lo podés trasladar al paciente. Yo creo que de alguna manera lo que estás diciendo es como el deseo del analista te conduce a vos de esa manera. Como en estas metáforas que nombrás como si fuera no, no es un ida y vuelta, no es un encendido y un apagado, no es un dormir y un despertar, pero anda por ahí. Como que tu deseo del analista un poco viaja de esa manera. Es lo que pensé ahora, capaz el deseo del analista conduce y el de mi analista también me conduce. No sé si está bien dicho, pero por lo que en esto de los modos,
¿no? Y lo que dijimos al principio, si es un obstáculo, si uno está interviniendo por identificación, si uno en realidad está pensando más en uno que en lo que dice el paciente, a veces en estas formas de intervención, capaz, es gracias a nuestro análisis que nos permitimos intervenir de alguna forma que tal vez no hubiésemos pensado, ¿no? Y que, no sé, nos desbloquean cosas. Esto Es de que Pau, también, menos superyoicamente, ¿no? Esto que decía Pau. también te da otras posibilidades, estaba pensando ahora. Y eso está bueno. Bueno, no voy a mandar a la gente compulsivamente a cambiar de analista, pero digo, muchas veces se escucha, che, bueno, no quiero cambiar de analista porque es empezar todo de nuevo. Pero está buenísimo empezar todo de nuevo, porque es la misma historia, contás lo mismo que contás hace añares en tus diferentes análisis, pero o sea, no desde otro lugar, o sí, porque hay análisis previos, pero lo que termina pasando es distinto. Y ahí es donde uno dice, ah, mirá qué novedoso esto, que fulanito me decía de tal manera y fulanito me lo lee así, lo dice así. Y también ahí es como la posibilidad de abrir otros sentidos para los análisis que nosotros conducimos. No Sí. sé si lo estoy diciendo Sí, clara. no, está bueno porque a mí me pasa eso también con pacientes que tuvieron análisis previos digo, a veces no se trata de qué lectura es mejor, sino que tal vez cada una sirve para un momento, ¿no? No, Eh, y es una diferencia, sí, digo, sí, además, es una totalmente. diferencia en la repetición. Sí, totalmente, totalmente. Hay como varias cosas en esto que decís que me haces pensar. Uno pasa por distintos análisis, ¿no? Y en ese ejemplo que trajiste de alguien que dice, no quiero empezar de nuevo, más allá de cómo sería, me pregunto, ¿qué nos pasa con lo nuevo? Que Mm, tiene ese doble vínculo. Como vos decís, qué novedoso, la sorpresa y algo agradable de encontrarse con lo nuevo. Pero lo primero es empezar de nuevo. Como si no vale que yo te diga, no vas a empezar de nuevo, vas a continuar de manera distinta. No importa. Hay un decir que es voy a empezar de nuevo, ¿no? Como qué particular. Porque si vos lo pensás en la medicina, yo tengo un dolor en la rodilla, voy a un traumatólogo, le explico toda la cosa, no me funcionó, voy a otro traumatólogo, le tengo que explicar qué me pasa con la rodilla. Se lo explicaré con otras palabras, más sintético, menos sintético, me hincharé las bolas porque ya hablé. No sé si es empezar de nuevo, es insistir con un problema. Ahora, si voy al traumatólogo y en vez de hablar de la rodilla hablo del codo, eso es otra cosa. Entonces, con los análisis, para mí hay ruptura y continuidad, las dos cosas. mm, Es un empezar de nuevo porque hay una continuidad. Si no, no existe el empezar de nuevo ciertamente. Con este hablé de una cosa, con este hablo totalmente de otra cosa. Y entonces, o con este hablé de una cosa y con este tengo que repetir todo lo que ya dije, porque es como una idea media rara, porque como si mm. fueran solo un argumento y unas solas palabras que tenés en tu vida para hablar de tus problemas. Sí, Y la otra cuestión que me hiciste pensar es, qué suerte que podemos volver a empezar o a empezar de nuevo, porque nuestra disposición cambia. Yo ese empezar de nuevo más me habla de la disposición que tiene de profundizar o hacer con sus problemas que del análisis. Si yo voy a un analista y le vuelvo a contar la escena traumática, le vuelvo a contar ciertas escenas de que pasé en la infancia, esto, lo otro, y mi disposición cambió. La intervención de ese analista, de repente, yo lo estoy ayudando para que destaque tal palabra que el otro analista no la pudo destacar porque mi disposición no era tal. Mm. Entonces aparece ese efecto. Che, esto lo hablé en este análisis, lo hablé en este análisis, lo hablé en este. Y este analista me dijo, pero ¿y tal cosa? Pero eso no es solo de ese analista que te dijo y tal cosa, también de la disposición de uno a decir, voy a revisarlo de vuelta, lo conté distinto, agregué una palabra que era fundamental y nunca lo decía así.
Entonces, esa disposición como analizante para hacer el relato de lo repetido como algo nuevo, y pueden pasar muchos analistas, pero yo le tengo que dar un ayudín, o sea, tengo que asistirlo un poco a mi analista si voy a relatar lo mismo para que aparezca lo nuevo. Entonces, me llama la atención eso de qué sería lo nuevo como algo, empezar de nuevo. Sí, volver a Es, hablar de lo mismo, pero me gusta esta idea tuya de empezar distinto. Me parece que es es más. que nunca se habla de lo mismo. No, y además me parece que cada análisis es por un motivo distinto. Al inicio, ¿no? Pues podemos decir, el motivo de consulta que me llevó a analizarme con fulanito fue tal. Obviamente, después aparece toda tu historia, los análisis anteriores, pero eso está siempre. Uno consulta con un analista por algo en particular. ¿Sabes lo que creo que me cayó la ficha? Es lo mismo que la escritura. Cuando uno se dedica a la escritura, tiene un montón de pensamientos. Hay escritores que son muy hábiles en eso, pero lo habitual es que uno tenga un montón de pensamientos y que se descubra que ese montón de pensamientos se resumen en tres o cuatro ideas. Que hay algo que cuando uno escribe insiste, lo encararé así, lo encararé así, esto será una novela, aquello será una obra de teatro, también puedo leer o escribir un cuento o poesía, pero hay algunos temas que insisten en ese escritor y que uno le da vuelta. Entonces uno a lo largo de muchos libros escritos se da cuenta que hay temas que insisten en ese escritor. Como digo, hay escritores y escritoras que son mucho más plurales y lo abren mucho más eso, pero por lo general uno insiste en eso. Tal vez no quiero empezar de nuevo. Es un pequeño estar advertidos que no tenemos tanto para decir, que creemos que tenemos un montón de cosas para decir, pero que en definitiva son tres o cuatro problemas, dos problemas que tuvimos en nuestra vida y que tenemos y a los cuales volvemos, e insistimos, y los decimos de muchas maneras distintas. Mm. Porque no es lo mismo decir que tengo un problema con mi madre, que decir que tengo un problema con mi pareja, que decir que tengo un problema con mi hijo, que decir que tengo un problema con un amigo, pero de repente por ahí sí es lo mismo. Entonces ese problema no es mi madre, no es mi hijo, hay algo en ese vínculo. Bueno, entonces uno dice, tengo tantos temas para hablar, por ahí no, es la primera idea de, por ahí siempre estoy diciendo lo mismo, por ahí siempre le estoy dando vuelta. En definitiva, era este quilombo el que me lleva una y otra vez a análisis, por más que hoy vaya porque me quedé sin trabajo, mañana porque me separé, pasado porque tal vez no son tantos los temas los que queremos hablar. Y eso es como diríamos, como encontrarte con la castración, ¿no? Sabes Sí, que ahora que te escuchaba, lo que se me ocurre es, bueno, cambiar de analista es en un punto, em, animarse a ir más allá de la resistencia, quizás, ¿no? Porque uno, después de un análisis de varios años, y por ahí hay algún como adormecimiento en donde ya se sabe, donde no hay tanta novedad hace un tiempo, entonces bueno, la cosa funciona así, es como decir, hacerle el baile al síntoma, ¿no? No hacerle el baile, hacerle como hacerle de partener al síntoma y Bailar con cambiar el la síntoma, lista, ¿eh? bailar con el síntoma. Bailar con el síntoma, claro. Sí. Y cambiar de analista es, bueno, acá vas a tener que dejar un cachito al síntoma y buscar otros compañeros o ver cómo te las arreglas. Es como, ya que usamos la metáfora del baile, es como el tango. Dicen que el tango es una conversación. Mm, Entonces, yo tengo una pareja, voy a aprender a bailar tango. Y si esa pareja es siempre la misma, no aprendo a bailar tango. Hay un montón de movimientos que no van a ocurrir y que mm, tiene que ver con aprender a bailar el tango en la improvisación de ese baile, que
Con mi pareja ya no me trabo, con mi pareja ya no le piso el pie, con mi pareja hay un entendimiento de los cuerpos, pero si yo quiero aprender a bailar tango, tengo que bailar con otro cuerpo, tengo que conversar con otro cuerpo, tengo que encontrarme con la dificultad de conversar con otro cuerpo, y después con otro, y después con otro. Entonces hay algo de los análisis que es así también. Mm. Le agarro, le caso la forma, mi analista ya sabe por dónde voy, ¿no? Como nuestros cuerpos se adaptaron a una misma música, bailamos. Y tal vez hay algo de eso que no se está aprendiendo mucho más que estos pasos Mm. y Yo ahí la pensé repetición. de lo que decía Pau, que donde hay uno está pensando que no tiene mucho más por decir, que tal vez lo de uno se remite a dos o tres temitas. Pienso en la importancia del deseo del analista ahí, para que pueda haber una apuesta, se puede decir mucho más de eso, ¿no? Y Mira, intentar contagiar. mi primer analista era un analista de la APA. 3 veces por semana, 45 minutos. No 44, no 46, 45. Tuki, tuki, tuki. Al principio, adolescencia, el tema no era tanto el psicoanálisis, entonces la cosa funcionaba. Después cuando me metí a estudiar psicología, pasión por el psicoanálisis, contrariedad de mi analista, primero hay que leer a Freud, después a Lacan. Primero hay que leer el primer Lacan, uno, dos, tres. En ese momento no había primero, segundo o ultimísimo Lacan, era uno, dos, tres, los seminarios. ¿Qué haces leyendo el seminario 23 si todavía no leíste el seminario 5? Una cosa rarísima lo que estás haciendo con la lectura. Entonces, pero lo interesante es que esa analista de la APA, que me contaba que Lacan había sido cancelado en su momento y que nadie lo leía, de repente, unas sesiones mucho más adelante, me decía. La identificación, ¿para qué Lacan? El Lacan del seminario de la identificación. Y yo dije, ay, hija de puta, lo estás leyendo. Ah, y ese es el deseo del analista también. ¿Viste? Cuando hay un paciente que te lleva a leer a Freud de vuelta, o a leer algo de Lacan, o a leer algunas cuestiones de otros discursos, o te manda a ver una película, no te manda, uno siente que te... Eso también es el deseo del analista. Yo sé que mi analista en un momento, ese analista, se puso a leer a Lacan. Y no había leído eso, porque de repente me hace intervenciones que yo decía, ¿y esta de dónde salió con que la canta tal cosa, la canta la otra? Me estaba mostrando que estaba en el asunto. Bueno, eso también es el deseo Como del deseo igual, ¿eh? analista. ¿Eh? Qué bueno que lo entendiste como deseo, cuando te preguntaba según Y, qué seminario. pero No como bueno, que te estaba midiendo. No, pero está bueno, digo. y sí, un poco sí, pero nunca terminó su palabra de ser lo suficientemente super yo, que se ve que yo tenía ya mi super yo bastante establecido, entonces cualquier otro super yo se deslucía un poco frente al mío, entonces... Entonces quiere decir que yo no lo tengo tan establecido, por eso hay otros más fuertes. Y sí, el mío es bastante cruel, así que no, el super yo del otro a lo sumo reflejará, replicará el mío a gran escala, pero no, nunca me he encontrado una persona lo suficientemente super yo que sea más que mi super yo. El mío es muy hijo de puta. No sé si tirar la otra pregunta que yo tenía, A pero ver, la pregunta que tengo es si se aprende a ser analista a partir del propio análisis. No sé si. eso que vos lo trajiste Sí, al antes, ¿no? principio. Pero Está, perdón, vos quiero que la abras la pregunta, ¿no? Porque vos decís eso, tenés una o dos respuestas. Que ¿sí no o sea no? sí o no, que no sea sí o no. Porque yo escuché que esto era como bastante criticado, ¿no? A veces en videos de colegas. Hay una escuela puntual que sostiene que no hace falta analizarse. Creo que hablamos de no sé si estamos pensando en la misma, no la voy a nombrar acá, ¿Por? pero Pero que si no hace falta, yo diría que si no hace falta, bueno, no sé ya si no hace falta, pero como que no es necesario, no es que, entiendo que no es condición, pero
como que está sobreestimada esa posibilidad de un poco de aprender el oficio. Y no me gusta el término aprender porque es muy yoico, pero de Pero que justamente el hacer falta tiene que ver con el deseo y con el sujeto, y ahí el yo queda de lado, no importa si es condición o no es condición, si está bien o no está bien, eh, tiene que haber un deseo, o sea, algo tiene que hacerte falta para querer atravesar por un análisis y para querer conducir a otros en sus análisis. Digo, sí, la falta tiene que estar, sí. pero uno no ubica Está transmisión, la falta. principalmente. Sí. La pero importancia uno de la transmisión ahí. no ubica la falta en el mismo lugar que el otro. O sea, esto que ustedes dicen, hay una escuela que dice eso. Primero, la escuela no dice nada. Hay integrantes de la escuela que dicen eso y tendrán más voz o más presencia que otros de la misma escuela, porque no creo que todos piensen lo mismo en una escuela. No creo que todos piensen, ni que ejerzan el mismo pensamiento. Seguramente muchos lo dicen y la gran mayoría está en análisis y toman cosas de sus analistas. No creo que muchos de esos, la gran mayoría, no pase por ningún análisis y sean analistas. No lo creo. Permítanme dudar. Sí, sí, sí. Entonces, es un decir que más decir político, desafiante, tirar mierda contra Freud o hacer otra lectura de Freud que algo que se juega en la cancha. Me parece que es más para la tribuna, que poner en conflicto ciertas teorías, me parece interesante eso, que algo que pasa. Ahora, está bien, lo dice una escuela y demás. Se aprende, no se aprende la transmisión. Eh, yo creo que hay que no ser tan determinante, porque hay analistas que no han pasado por un análisis y se han autorizado a ser analistas y han armado instituciones. Para mí eso es lo que se mostraba es que tenía un tope en sus análisis, en los análisis que conducían, siempre había algo que hasta acá era. Uno diría porque no pasaron por un análisis. Pero también hay analistas que pasan por un análisis y también en sus análisis se encuentran con un tope. Por eso digo, no sé si hay que ser tan, esto sí, esto no, hay que hacer, no hay que hacer. Y por Que eso, debo decir que yo nunca leí a Edelstein, porque No he te hecho entiendo. muchas veces el intento de escucharlo y, ay, me empieza a agarrar como una desesperación porque va pasando el tiempo y siento que todo el tiempo va a decir algo y está por decir y no lo dice y, Habla ay. más confuso que Lacan por momentos. No, yo no sé, no, yo lo que registro es, me empiezo a poner, algo en el cuerpo me pasa que no me aguanto, me empiezo a poner ansiosa porque él todo el tiempo parece que va a anunciar algo y no dice nada, o al menos eso es igual, qué interesante el efecto que te produce, porque yo te podría decir que la gente de Apola no lo vive así un poco, que para la gente de Apola él dice y dice mucho más que otros y que hay todo un cronograma en ese decir y que hay punto por punto en ese decir. Lo que pasa es que en esos punto por punto tal vez no es el decir habitual de cada quien Mm. o de la transmisión que uno recibió o de cómo uno se formó. Él trae de la ciencia, de esto, el otro y está diciendo cosas. Pero vos decís, bueno, no me está tocando a mí el cuerpo, no estoy resonando con este decir. Este es parte de la transmisión. Claro, pues cuando habla de topología, yo digo, tráeme un caso, porque no entiendo nada. No entendí qué dijiste, Nico. Viste que habla de topología, de matemática, la importancia de otras ciencias en el psicoanálisis. Si yo pienso en cómo lo llevo esto a la escucha, y es Y el bueno, puente nunca. él te podría decir ahí un montón de- No lo escuché yo, ¿eh? Capaz lo dijo y no lo agarré, pero no tuve la suerte. No, Pero no, yo sí creo hay que cosas que están incluso, buenas que dice. hay incluso que habla de casos y demás, pero bueno, es muy posible que no resonemos con los discursos de Mm. todos, Sí, obvio. ¿no? Y más cuando son grandes referentes de escuelas y demás. Eh, es muy variado. Y vuelvo a insistir, no es tanto lo que uno resuene, sino qué se hace con eso.
la propuesta que se haga con eso. Yo puedo resonar con un decir que para el otro le parecerá como muy bizarro, muy anodino, aburrido, y yo qué sé, y sin embargo yo resueno un montón. ¿Y qué hago con eso? Es la cuestión. Si es una propuesta política, ¿qué se hace con el decir, que no es ingenuo, de nadie aprende a ser analista con o pasando por un espacio de análisis? Que se lleva al extremo de no necesitas pasar por un espacio de análisis para ser analista. No necesitas analizarte para ser analista. ¿Qué se hace con eso? No, no si, si es verdad, no es verdad. Sí, ¿qué se hace? ¿Qué se está diciendo con eso? Estás ¿A dónde pensando en la se quiere llegar intención. con eso? Sí, sí. O sea, no solamente poner en foco el tema, sino que hay una intención en eso que se dice. Sí, si todo eso nos lleva de vuelta a hablar de Freud como papá y como que él no se pudo autoanalizar y todo eso, es como, bueno, dale, superémoslo, no, 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 porque Lacan sí se analizó, bueno, no, papá Freud no, el hijito Lacan sí se analizó un montón, 2 años se 2 analizó. años o más años, 5 veces por semana con Lowenstein, esto y lo otro, eso fue un análisis, volvemos al punto. Hay gente que no se analiza y se autoriza para ser analista. En sus análisis que conducen podrán encontrarse con más o menos puntos ciegos y hacer más o menos descalabros con sus pacientes. Hay gente que se analiza, que trabaja sus puntos ciegos y también se encuentra con sus puntos ciegos cuando conduce los análisis. Y Mm. por más que pase, o sea, no es que, está la garantía de que yo me analizo y entonces soy un mejor profesional, un mejor psicoanalista. Y esta es la complejidad del psicoanálisis. Otros dirían, no, che, ¿qué estás diciendo? No es lo mismo que si te analizas o no. Por supuesto, yo me analizo y me insisto en analizarme, e insisto en analizarme, pero hubo periodos donde no me analicé. O sea, no fui a sesión. No quiere decir que no seguía teniendo sueños, no seguía pensando, no seguía como indagando cosas. No fui a sesión con tal persona y seguía sosteniendo pacientes. ¿Qué me pasaba? Me encontraba todo el tiempo con mis puntos ciegos, conducía mal mis análisis. En extremo, si yo no hago el pase, entonces hay cosas que no visualicé. La gente que hizo el pase y no se lo habilitó. ¿Qué lugar de analista tienen para con sus pacientes? Hay gente que ni le importa la lógica del pase, porque no pertenece a ninguna institución, analiza y atiende pacientes. No, tan variado esto que uno, creo que hay como que abrir más puertas que cerrarlas. Si los de Apolo sostienen eso, digo, me sirve para pensar, no para decir es la que va y solo es. Sí, por ahí no hacer de los dichos de una escuela, y esto pasa con todas las escuelas, la palabra santa, que es lo más difícil, ¿no? Es todo el tiempo seguir sosteniendo un padre. Bueno, ¿y cómo hacemos para que no? En- Sí, la eh, respuesta sería atravesar un análisis, la experiencia de un análisis. Bueno, está bien, pero en la práctica. pero mira qué particular, porque en las cuestiones de agrupaciones y de cómo aprendemos y cómo nos formamos, parece que cada analista se tiene que hacer responsable uno por uno, para confrontarse a las instituciones también, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? Los discursos de las escuelas no tienen que ser tomados como palabras santas y todo eso, está bien. Y yo, como representante de una visión crítica, tengo que enfrentarme a una escuela para decir que no es así. Soy uno solito. ¿Qué hago con eso? ¿Entendés? Es mucha la responsabilidad que se le está pidiendo a los analistas por si disienten, piensan distinto y hay un pensamiento. No están las cosas dadas como para que un pensamiento crítico impacte sobre una teoría y todo eso. Uno por uno. Tenés que tener mucha potencia en el pensamiento como para ser un Lacan y venir a decir los de la IPA tal cosa y argumentar otra cosa y entonces que uno eso pase y que entonces uno diga, che, claro, los de la IPA son posfreudianos y esto y no está bueno atender de tal o cual manera por más que haya gente que sigue atendiendo así.
Tenés que tener mucha potencia en el pensamiento como para contrariar eso, pero es uno. No Ujú, somos todos Lacan. Vos podés tener un pensamiento crítico y todo eso. ¿Y quién te da lugar a ese pensamiento crítico? mm. Es mucha la responsabilidad que se le está pidiendo al analista que piensa críticamente, porque te comen en 2 segundos. Sí. Hace un par de charlas atrás donde en una institución dijiste algo, no me acuerdo en referencia a qué, y un colega dijo, bueno, sí, como que se malentonó por tu presencia, Nico, y después lo acusaban de que dijo lo que dijo porque estabas vos ahí. Sí, y las consecuencias que eso trae, que no sé, a esa institución no me invitan más, suponete, por más que se pudo decir otras cosas, por más que me palmearon la espalda cuando me bajé de ese escenario, por más que decían que bueno, que hay nuevos aires para pensar otras cosas, chamullo, chamullo. Entonces no se puede pensar una institución sin esta lógica de un padre. Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Hasta el momento, las instituciones psicoanalíticas, arrastran problemáticas del padre como un síntoma. Mm, Hay algo en las instituciones psicoanalíticas que, por más abiertas y comunitarias que sean, caen en la jerarquización de los integrantes de su... arman hordas primitivas, por decirlo de alguna manera. ujú. Y lo estamos viendo, pero parece que no podemos terminar de analizarlo. Ahora, yo me digo, ¿esto es de las instituciones psicoanalíticas o esto es de cualquier institución, capitalismo, patriarcado y demás? ¿Esa lógica se va a proponer así? Obviamente que no todas las instituciones se manejan así, pero hay una tendencia a a la jerarquización de ciertos poderes, a la vinculación, de todo eso. Y eso arma lógicas de cómo se transmiten, qué se transmite, qué línea se baja, qué línea no se baja, cómo se aprende el psicoanálisis. O Mm. sea, creo que hay muchos análisis conducidos por profesionales que pertenecen a instituciones que en algún momento a sus pacientes, si son analistas, les sugieren pertenecer a la misma institución. Hay algunos que retrocederán y dirán, no, no, ¿qué estoy haciendo? Y hay otros que no. Y hay otros Entonces, que ni bueno, se lo plantean exacto. o no le sugieren, pero bueno, anda a la biblioteca, ¿por qué no le escribís a fulanito de la biblioteca? Y viste, como que te van ahí. Entonces el modo en el decir de un analista que uno se encuentra con que replica, si no se interroga, es para mí lo mismo, si no hay una visión crítica de eso, está desatendiendo a la singularidad que está ahí delante. Yo he leído muchos testimonios. No he leído y he escuchado de, por ejemplo, una paciente que se analizaba con Miller y que le dio una intervención muy relevante para su vida, singular. Tal cosa, tal traba, esto y Miller, pa, le hizo intervención de esa manera. Esa analista después esa intervención la replicó en algún que otro paciente, esto que estábamos hablando. Pero después escuché de otro paciente de Miller la misma intervención de Miller. Digo, pero, ¿y la singularidad del caso? No. La misma intervención, casi las mismas palabras. Leyendo testimonios, después me encuentro que a Miller mismo le hicieron esa intervención. Entonces, es como, wow. Yo me puedo preguntar esto que empezamos, ¿no? Como que estoy replicando el estilo y todo eso. Estamos hablando de gente que más o menos uno cree que es grosa. ¿Qué hace eso? Ahora, cuando hacía esas intervenciones, ¿se interrogaba por lo que estaba haciendo? ¿La frenaba o no la frenaba? ¿Creía que era conveniente? Porque efectos producía. Cada uno de esos pacientes decía, no, la intervención que me hizo me cambió la vida. Y era la misma intervención que le hizo al paciente que seguía. Y era la misma intervención que le hizo al paciente que seguía, al que seguía. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué efecto raro es ese? ¿No? ¿Es un caso por caso o por ahí hay momentos que no es un caso por caso? Bueno, y hay momentos en que ni Miller sabe lo que hacer, podríamos decir, ¿no? Entonces tiene como, ah, bueno, mira, ¿qué tal esta intervención acá del abanico de intervenciones? Sí, Exacto, obvio. exacto.
Bueno, viste que tu super yo no era tan. O sea, está bueno que no esté tan establecido, porque mira, te permitís decir, che, ni Miller sabe lo que hace. Mm, Eso es cierto. Hay que ver si se tolera, ¿no? mm. Y lo mismo con la escuela que hablamos antes. Por ahí tampoco saben lo que hacen, pero dicen lo que dicen y hacen como que saben. Claro, por ahí ese es el punto. Igual, ¿quién no hace como que sabe en algún momento? Ese es el psicoanálisis porque hacemos semblante de saber. Mm, Lo que pasa es que en las instituciones ese semblante de saber se empieza a pegotear un poco. Era una pilcha que yo me ponía y mm. entonces estaba más sueltito de pilcha y entonces yo sé que me puse esta pilcha. Pero en las instituciones esa pilcha se empieza a transformar en la piel, se te pega un poquito más. No es algo que te sacas tan fácilmente. Y eso es un problema. Ayer en un espacio que estoy participando, escuchaba una persona. No la veía porque yo estaba virtual. Entonces, la cámara enfocaba a los que exponían, digamos, y los comentaristas no los veía. Y yo ya me hacía la idea de cómo era porque hablaba como un tono impostado de voz, las palabras que usaba, como una cierta cosita en el modo de hablar, que era como el traje del analista que se está formando y que está empezando y está imitando a otros que hablan de esa manera, como... Y yo, o sea, de lo que decía, la verdad que no me acuerdo, no le pude prestar atención, no. Pero pensaba, esta persona le va a hablar así a sus pacientes y va a ser como de esa cuestión bastante imaginaria todas sus intervenciones. O sea, van a estar, o todas sus intervenciones no, ¿no? Pero van a estar sostenidas de ese como sí. Estoy siendo un poco dura con el colega que no le vi la cara, pero bueno, me quedaba pensando en eso. Antes se usaba no sé, la pipa y la polera y no sé qué, y ahora son los modos de decir, eh, bueno, Hay que que, ver, ¿no? Capaz que era frente a colegas, anda a ser como frente a los pacientes, ¿no? Anda a ser si eso que imposta, termina impostando, no es solamente frente a colegas. No, igual pensaba también esto de dime de qué alardeas y te diré de qué careces, ¿no? Como también creo que uno a veces, frente a lo difícil de este oficio, necesita armarse un cierto lugar de saber, como de poder, ¿no? Cuando uno va a compartir la clínica, no sé bien de qué se trata el espacio. No, pero cuando uno va a hablar de estas cosas, es incómodo mostrarse en lugares de no saber, porque como venimos tocando en las distintas charlas que tenemos, no muchos espacios alojan eso también, ¿viste? Entonces como que sí, tal vez esto que termina siendo impostado es algo sí, defensivo. sí, está ¿Y bueno por como qué? lo decís. Porque nadie quiere estar en pelota frente al otro. O sea que de alguna manera hay que revestirse de imaginarios. Mm, La cuestión es cuando el imaginario quiero que el otro me lo garantice. No cuando yo me pongo esta pilcha y represento tal como sí y demás, sino que quiero que me digan qué linda que me queda la pilcha y qué bueno que yo me vista así o que hable así o que diga así. Ahí es donde el otro tiene que responder por mi como sí. Está un poco medio difícil, ¿no? mm, Es como, para mí es como, bueno, tenemos este pensamiento, llegamos a esta elaboración y todo eso, lo expresas, el otro no tiene por qué sostenerlo. Si a vos te va en la vida bien y sos feliz y lo que quieras, con tu como sí, donde no necesitas analizarte para que sostener tus análisis, ok, viví en paz con eso, no me hinches las bolas creyendo que yo tengo que pensar como vos. Como yo no te hincho las bolas diciendo, te tenés que analizar, te tenés que analizar, te tenés que analizar. Porque es complejo analizarse. Y si no te quieres analizar, vos te la perdés. Yo qué sé.
o no te la perdés. O no te la perdés, exactamente, no te la perdés también. Mm. Bueno, muchachos y muchachas.